muchas personas a lo largo del tiempo han definido el arte. Unos a través de las disciplinas, otros a través de las emociones y otros como la voz misma del ser. Aquí nos gusta concebirlo como la mejor versión de cada práctica y de cada persona. Discutible, ¿no? Conversemos y dejémonos cautivar por las historias vivas, llenas de arte. Hola, otra vez un episodio más. Hoy me encuentro, yo siempre digo que me encuentro muy feliz por las personas que vienen a Háblame de Arte, pero es que yo creo que no hay otra cosa más genuina que decir eso cada vez que yo puedo grabar un episodio, y hoy no es la excepción. Hoy me encuentro muy agradecida con el universo, con las diosas, porque mi invitada de esta noche, estamos grabando en la noche, casi con 38 grados en la ciudad de Cúcuta, es una amiga que la música, la vida me ha permitido conocer, y que hoy vamos a entablar una conversación muy tranquila, muy chévere en torno a qué significa el arte o a las experiencias artísticas que día a día nos arropan la vida, o mejor, nos iluminan, porque no queremos arroparnos en Cúcuta con este calor. Bueno, sin más preámbulos, bienvenidas, bienvenidos a Háblame de Arte, y hoy está aquí el sujeto. Hola, Jesús. Bueno, voy a decirte Jesús. Ok, listo. ¿Cómo estás? Tefa, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a Sebastián por permitirme estar acá. Muchas gracias. Muy bien, muy emocionado. Gracias por venir, gracias por sacar el tiempo. Hace rato teníamos pendiente esta conversación y hoy se dio, y bueno, qué afortunados somos. Me encantaría empezar esta conversación porque yo también tengo la curiosidad y si alguna vez me lo dijiste, quizás estaba borracha o algo así. Perdón, pero no me acuerdo. Pero cuéntame, ¿por qué el sujeto? ¿De dónde viene el sujeto? Pues el sujeto erróneo es un proyecto. El sujeto erróneo. Es un proyecto artístico que yo empecé a forjar, que llevo forjando, porque identifiqué en un momento de mi vida, inclusive eso fue en la pandemia, que no estaba, como tú lo habías mencionado ahorita de abrazar, no estaba abrazando a mi error. Entonces me estaba castigando fuertemente por mis errores. Y cuando empecé a utilizar esos errores en el campo del sonido, empecé a identificar que ese error hacía parte del proceso y que ese proceso hacía parte de esa construcción que yo hago como un sujeto artista. Entonces dije, recuerdo mucho que fue después de que hablé con mi papá. Mi papá me hizo caer en cuenta de un error mío, y cuando él me lo dijo internamente, yo dije, es que yo soy un sujeto lleno de errores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y cuando me dije eso, luego empecé como con el tema del sonido, como experimentar sobre todo con el sonido, porque la experimentación se producen, llamémoslo, muchos errores, porque es parte del proceso. Y dije, miércoles, aquí tengo verdaderamente algo que me caracteriza, porque el error es con lo que yo me identifico, y yo trato de ser una persona que no ve la vida desde la bipolaridad de lo bueno y lo malo,
Obviamente hay niveles de niveles, dice por ahí el reggaetonero. Pero sí, como que trato de verlas desde una experiencia y dije, el sonido, el error, hace parte de esa experiencia, ahí está mi identidad como el sujeto erróneo. Y como yo empecé con la música experimental, entonces pues sí, llevo ya casi 4 años dándole espacio al sujeto erróneo dentro de la vida de Jesús. Okay. Y eso también me ha permitido reconocerme. El sujeto erróneo es como una base artística mía que reúne muchas cosas, porque bueno, yo soy artista sonoro, pero también soy productor, también soy gestor, también soy DJ, músico apasionado. Sí, no, y de eso vamos a hablar. Entonces, pues todo eso es un cúmulo de errores, y no es que los estoy diciendo que sean malos, sino han sido un cúmulo de experiencias que me han permitido identificar, abrazar mi error y también a tener más paciencia con el error de la otra persona. Así como todo bien, o sea, como que listo, si cometemos algunos errores y los reconocemos, todo bien. Entonces ese es como el sujeto erróneo. Como dejar de tapar como el sol con un dedo, ¿no? Porque el error pues nos habita, nos mueve, no sé, está allí desde siempre, solo que es muy juzgado, ¿no? Y también como que nos hace mucho daño, pero no precisamente por lo que es en sí mismo el error, sino porque no nos atrevemos a vivirlo, ¿no? A transitarlo, como a decir, oiga, sí, esto también hace parte de la vida, ¿no? Qué maravilloso, no sabía. Y sabes algo de lo que tú decías, Stefa, que es súper importante, y es porque pues, yo recientemente estoy como entrando en un mundo de identificar que la sociedad es una sociedad líquida, que es un concepto que maneja Baumberg. Y es porque estamos fluyendo, estamos como interactuando y demás, que nos hace perder como unas bases. Y esas bases considero yo que es el reconocimiento de lo que somos y que, bueno, cómo abrazamos el error. Sí, yo por eso me considero una persona amante del error, errorista, ¿sí? Como sí, yo pues creo que todos podemos ser erroristas, ¿sí? Por supuesto. Yo me imagino que el llegar a, pues, autodominarte de esta manera, hablarlo como con tanta tranquilidad y fluidez, no ha sido de la noche a la mañana. Yo quisiera empezar como a indagar más sobre cuáles fueron los inicios de Jesús, por ejemplo. Tú naciste acá en Cúcuta, ¿sí? Cuéntanos un poquito, no sé, lo que se tenga en la mente de tu niñez o tu adolescencia, lo que quieras. Bueno, eso es clave, porque el sujeto erróneo, Jesús, son lo que soy por eso, por todo lo que ha vivido. Okay. Yo nací acá en Cúcuta, en una familia heteronormativa, donde la mujer, mi abuela, era la de las decisiones, la del dinero, la que creó empresa, y el ejemplo yo creo que de todos los nietos, doña Ceci es eso, ¿sí? Como el ejemplo de eso. Obviamente pues el rol de mi abuelo pues era de mucho acompañamiento, administrativo, llamémoslo así. Sí. Y lo mismo pasaba en mi núcleo familiar, ¿sí? Yo, mi papá, mi mamá un poco más en la toma de decisiones, mi papá mucho desde el acompañamiento, y yo crecí desde el 95 en el barrio Quinta Oriental. Sí. Y a los 5 años me quedo sordo.
Oh, totalmente. Por ese momento sí me quedé sordo, perdí completamente toda la capacidad auditiva que tiene el ser humano. Me diagnosticaron, bueno, eso fue un visaje, porque... O sea, fue así de la nada. Sí, exactamente. Mi mamá cuenta que yo tenía 5 años y yo estaba de repente en la cama, en la cuna, y me iba de lado. ¿Y por qué? Porque en el oído están unos líquidos que tienen la estabilidad de las personas, y pues si tú estás fallando... El equilibrio, exacto. Mira, eso es muy importante. El oído tiene para mí, tiene tres facultades: equilibrio, oír y escuchar. El escuchar es pues la claridad, el oír es el sentir esas vibraciones, y el equilibrio, ¿sí? Entonces yo estaba empezando a perder el equilibrio. Y de repente yo me caía, y mi mamá dice que yo de repente me paro de la cuna y salgo corriendo, y no salgo corriendo como a la cocina o algo así, sino a la calle. Tal vez del desespero mío de no poder escuchar. Sí, sí. Y salgo yo corriendo a la calle, y mi mamá dice que, o sea, que de milagro no me atropellaron porque los carros iban muy rápido, pero yo no les escuchaba. Y entonces ellos no sabían qué estaba pasando en ese momento, y me llamaban, me gritaban, y yo no. Hasta que mi tía, que es mi tía Sandra, que es una psicóloga, ella como que vio eso como anormal, y fue y me cogió. Okay. Y empezó a hablarme, y al identificar que yo no la escuchaba, que yo ni siquiera, tal vez sí la oía, pero no la estaba escuchando, ella le dijo a mi mamá: se quedó sordo, no está escuchando. Y bueno, córrele pues. Tengo una pregunta, ¿tú te acuerdas de eso? ¿Tienes alguna algo? Yo me acuerdo mucho es de la primera operación, que fue un año después, pero Okay. de ese momento no. Todo esto te lo cuento como sucedió, como me lo ha contado. Tu mamá. La historia de mi mamá, sí, desde la memoria de mi mamá. Y ahí empezaron una serie de operaciones, series de ejercicios también, que llevaron a identificar que, ok, listo, yo tenía un problema, y ese problema se llama citomegalovirus. Es un virus que de 1000 personas le llega a una persona. ¿Puedes volverlo a repetir? Citomegalovirus. Citomegalovirus, ok. Como que es la persona que lo tiene, pues como que de 1 en 1000 se ganó sí, se lo ganó. Y es un virus. Y sí, yo no entiendo muy bien, porque mi mamá luego me explica que sí, que yo tuve citomegalovirus, y que por eso el virus se centraliza en un órgano, en este caso el auditivo, y okay, le quita toda la capacidad de funcionamiento. Pero hay como otro nombre ahí dentro de esa enfermedad, porque a mí durante alrededor de como 3 años, desde los 5 años hasta los 8 años, yo era operación del oído, porque mi familia estaba frustrada de saber que el primer nieto, su primer hijo también, como que quedó sordo, y no solamente quedó sordo, sino quedó sordo, y a los 5 años yo pierdo toda capacidad de caminar, de hablar, obviamente. Entonces tocó volver a empezar todo, y era frustrante. Pues yo me imagino, mi mamá fue una mamá muy joven, entonces sí, me imagino esa presión social de la familia perfecta, tal, y ella ahí sufriendo con su hijo. Denso. Sí. Espera, o sea, tú no, claro, el oído no podía cumplir tampoco esa función del equilibrio, entonces tú no podías caminar. Yo no sé por qué a mí se me olvidó caminar, o no sé cuál es como esa conexión ahí. Qué fuerte el oído, ¿no? Bueno, y todos los órganos, por supuesto, pero en este caso el oído. Sí, era tremendo visaje. Y era como si se te hubiese olvidado todas las palabras que alguna vez aprendiste. Y bueno, yo no me alcanzo a imaginar también el shock que puede ser para un niño escuchar todo y después ver que todo habla y uno no escucha, o sea. Yo creo que sí, yo creo que eso
en esa época yo no lo recuerdo, pero yo creo que lo puedo identificar como algo frustrante, que eso ha generado que yo ahorita esté muy cercano también a como una especie de sonidos de esas formas, porque ahí era lo que te iba a decir, como a mí me tocó volver a empezar y pues obviamente mi mamá siendo una mujer joven, mi papá pues también joven y tal, los dos sosteniendo la casa y mariquis y las terapias del niño. Entonces ahí por eso nombraba a mi abuela y a mi abuelo. Yo les llamo, yo soy muy consentido. Ok. Entonces a mi abuelo materno y materno, solamente a mi abuelo yo le llamaba papá y a mi abuela mamá y a mi mamá mami y a mi papá papi. Ah, ok. Entonces pues nada, pues a mi abuelo y a mi abuela se hicieron cargo de todas esas terapias mías. Bueno, vamos a situarnos cronológicamente. Entonces pasa este episodio, tu tía les comunica como no, se quedó sordo. ¿Y qué pasa como más como médicamente? O sea, ¿tú empiezas a escuchar a través de una operación o algo? Pues yo creo que a mí me sometieron a varias operaciones, uno por la necesidad de que yo volviera a escuchar. Por más de que los médicos les decían a mi mamá que no, o sea, de forma natural yo ya no iba a volver a escuchar. Ok. Que ya no iba a volver a escuchar por el oído izquierdo. Ok. Que lo máximo que podía la ciencia hacer era que yo pudiera oír con mi oído izquierdo. Como las vibraciones. Las vibraciones. Ok. Y que obviamente el tema de la estabilidad pues se pudiera manejar y demás. Pero que yo no iba a volver a escuchar por mi oído izquierdo. Entonces, pero igual de todas maneras mi mamá seguía con el tema de la operación porque pues se tenía que llegar como a ese casi mínimo, ¿no? Como, bueno, por lo menos lleguemos a tal. Y cuando llegamos a ese punto, que fueron como alrededor de 3 años de operación, de eso sí me acuerdo mucho. Yo inclusive todavía cierro los ojos y me acuerdo de la primera operación que yo tuve a los 6 años. Los médicos acercándose ahí al oído. ¿Fue traumático? Yo no lo veo como traumático, pero pues si yo soy empático con el Jesús de 6 años, pues a los 6 años pues obviamente uno no quiere uno quiere estar jugando, no quiere estar en una operación. Y además que esas operaciones para mí en esa época eran un lastre porque eran prohibiciones. Claro. Porque después de una operación era, ok, listo, Jesús no se puede meter a piscina, Jesús no se puede meter al río. Si Jesús se va a bañar, tienen que ponerle unos tapones en el oído porque no le puede entrar agua al oído. Jesús no puede comer esto. Y eso empezó a generar muchas cosas en mi cuerpo que a mí me daba alergia a todo. Entonces yo no podía tener mascotas. Si yo tenía un juguete, mi juguete tenía que estar impecable porque el polvo me daba alergia, la nariz se conecta con el oído. Eran un montón de prohibiciones de la niñez de uno que pues era como muy... Que claro, puede que, no sé, lo digo así, no significa una verdad absoluta, pero puede que el Jesús de hoy no lo vea como un trauma, pero lo que tú dices, el niño de 6, 7, 8 años, pues quizás sí, ¿no? Fue lo que tú dices, ¿no? Vivir la vida desde otra perspectiva a la que evidentemente no le parecía chévere porque todos jugando, todos haciendo un montón de cosas. Y ha sido como siempre ese mirar atrás, ¿no? Porque luego pasan esas operaciones y los médicos llegan y le dicen a mi mamá y a mi papá, bueno, de paso, mi tío, Jesús, que él también se llama Jesús, él estaba estudiando medicina y él durante un tiempo en su estudio de medicina se enfocó a diagnosticarme, ¿sí? Entonces, como que, o sea, mira, se involucró mi tía, la psicóloga, mi tío, el médico, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tía, la ingeniera química también. Tu abuela. Mi abuela, por supuesto, y obviamente la familia de mi papá, todos involucrados como en, a ver qué va a pasar con Jesús, tal, bueno. Y entonces... mi tío le presenta unos médicos a mi mamá y los médicos le dicen,
le tenemos la solución. Y es, su hijo va a poder escuchar. Repite, ¿cómo así? Sí, como que todos no, y hoy sí. Todos como muy motivados, va a poder", pero yo no. ¿Tú no querías? Yo no quería. ¿Por qué? Porque el médico le dijo, él va a poder escuchar, pero se tiene que poner un audífono. Y yo estaba en cuarto de primaria. Sí. Y pues yo quería ser normal. Ujú. Y cargar con un audífono en mi oído era que algún compañero o compañera me pregunte, ¿y por qué tiene eso? Ujú. Y como que yo no quería darle explicación, o sea, yo quería, era un estado de negación que tenía en ese momento, ahorita que lo analizo, un estado de negación o también un estado de aceptación de mi realidad, y es como, listo, yo no voy a escuchar. Y yo me acuerdo que una vez, de forma muy rebelde, le dije a mi mamá, yo no me quiero poner el audífono. ¿Pero por qué? Si usted, yo ya no voy a escuchar. Que no, que sí, que usted sí puede escuchar. Hoy ella, como mamá, manejando sus niveles de frustración, de tratar de tener un hijo normal, y yo diciéndole, que no, quiero ser sordo. ¿A los cuántos años? Yo creo que estaba en cuarto, como 10. 9, 10, 10 años, sí. Pero tengo una pregunta, o sea, y antes de eso, tú estás escuchando por un oído. Okay, por el oído derecho. Por el oído derecho. Porque después de las operaciones a mí me dijeron, ay, eso es algo muy bonito que se me había olvidado contarte. Usted tiene el 100% de su oído derecho, pero tiene el 30% de su oído izquierdo, por eso usted escucha. Es decir, que cada vez que usted vaya a piscina, ese 100% de su oído va a empezar a disminuir. Cada vez que usted se acerque a un sonido fuerte, va a empezar a disminuir. Cada vez que usted... Eran limitaciones. Y esas, obviamente, eran demostrados en controles. Yo desde los 5 años frecuentemente iba a estas pruebas del oído, audiometrías, creo que es que se llama. Eso se llama otorrinoralgia, no sé, no ni idea. Fonoaudiología. Ok. Y entonces esas vueltas lo encierran a uno en una cabina y a mí me ponían unos audífonos. Como cuando uno va a sacar la licencia. Sí, exactamente. Y te ponen unos sonidos. Y tú levantas la mano derecha si lo escuchas por la mano derecha, Esos eran los ejercicios que me hacían a mí para poder identificar cuál era mi nivel de capacidad de escucha. Y era muy bacano porque, o sea, pues ahorita digo que era muy bacano, pero en ese momento yo lo veía era como un examen. Era, qué vueltas, ¿no? Pero lo veía como un examen porque yo decía, yo quiero demostrar que sí. Y entonces era que me dejen en paz también, ¿no? Sí, exacto, para que me dejaran en paz. Y llegué y me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, mire lo que dijo el médico. Yo, ¿qué? Me dijo, voy a hacer que él levante la mano izquierda, pero yo no estoy tocando nada. Y entonces yo levantaba la mano izquierda. Y entonces él le decía a mi mamá, ¿sí ve? Está frustrado. Sí. Dios. Y es como, entonces le tocaba parar la prueba y decirle, me decían como, Jesús, tienes que responder desde la conciencia. no desde el ímpetu, desde la conciencia. Yo te veo ahí, si me lo permites. Pero ¿cómo te hacían levantar la mano izquierda sin que fuera la mano izquierda? No entiendo. Porque yo tal vez había analizado. Te tenías una fórmula. Claro, porque hay unas cosas cuando tú pierdes como una capacidad de tus sentidos, agudizas o perfeccionas otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo en esa época yo sabía leer mucho los labios de las personas. Sí. Y yo veía mucho, sí, era por los ojos. Entonces yo ya sabía que si él movía tal mano era para tal, y si él movía tal mano era para otro. Entonces yo como me intuía, pero lo estaba haciendo, era mal. Pero todos esos procesos te lo cuento porque
es lo que yo ahorita hago. Mm. Sí, o sea, yo ahorita lo que hago con mi arte es promocionar la escucha. Sí, Sí. y es decirle a la gente, ¿usted qué escucha? No juzgarla ni decirle, no, no, eso no, no, sino, ¿usted qué escucha? Ah, no, que escuché esto. Puede ser, sí, porque como no están los ojos que está dictando qué es lo real y qué no es, entonces, pues permite eso. Entonces, yo creo que el hecho de haber crecido también acá en la frontera, con mi niñez y mi adolescencia, parte de mi adolescencia, pues me permitió también como identificar que había una oportunidad en promocionar la escucha, ¿sí? Porque si estaban identificando yo qué tanta capacidad de escucha tengo, pues bacano que ahora todos podamos hablar de la capacidad de escucha y no eso. Inclusive con el sujeto erróneo ahorita estoy buscando crear como una cápsula y antes siempre buscaba un tiempo donde yo estuve trabajando en una casa cultural y hicimos un proyecto y ese proyecto dio como resultado colectivamente un casco. Y sí lo vi, sí me lo puse. Y ese casco era como eso, ¿no? Como cuando tú vas a esas pruebas y te tienes que poner las cosas y escuchar y solamente es otra cosa, una sola cosa que es al médico y en el casco pues solamente se veía el cartoncito. Entonces sí, ese crecimiento mío me ha servido mucho para cuando yo decidí ser artista, decir, es que esto no está pasando de gratis. A mí me gusta el sonido experimental, el noise, porque yo estaba a los 6 años escuchando un sonido no generado por un instrumento, sino un sonido generado por una frecuencia. Entonces, tiene toda la conexión del mundo. Sí, creo que empieza a tener como toda esa conexión. Bueno, ¿y en qué momento? Pues yo no sé, yo creo que puede llegar a ser así, ¿no? Como que hoy en día ya has tenido como esta exploración de lo que haces y de que, bueno, esto no fue de la nada, proviene de allí, pero puede ser que durante algún tiempo eso fue una negación absoluta, o sea... Claro. Para nada... Claro, y yo creo que a eso va como la otra parte también de cómo fue mi vida hasta ahorita, ¿no? Porque yo, bueno, pasó toda esta situación que te comentaba y luego yo me voy a estudiar a Bogotá y allá estudiando en Bogotá el primer acercamiento que yo tuve fue con la radio. Espera, ¿te pusiste o no te pusiste el audífono? Sí. O sea, el audífono de cuando niño, ¿te lo hicieron poner? Obvio, claro, por supuesto. ¿Y tú te lo quitabas o algo así, sin que nadie viera? Sí, normalmente era sin que nadie viera. Aunque ya mi mamá lo vio y fue cuando ella me dijo, ¿pero usted por qué no se lo pone? Yo le dije, porque ya no me lo quiero poner. O sea, honestamente ya... Y lo peor es que era muy bacano. Okay. O sea, ahorita yo lo veo y yo decía, parce, desde primaria... Yo estaba con la vuelta del transhumanismo y el transhumanismo es una postura política, filosófica, artista en la que genera una conversación entre lo natural y lo tecnológico, ¿sí? Como estos cyborgs. Exactamente, sí, Donna Haraway que habla acerca de los cyborgs pero también hay unos autores españoles que hablan acerca del transhumanismo, porque el cyborg es como un poshumano. Okay. Y el transhumanismo es como ese tránsito. Sí, o sea, yo considero que estamos todavía en ese tránsito, pero Donna Haraway obviamente va mucho más adelantada, entonces pues obviamente ya está pensando ya pensó en otras las cosas. Extensiones. Sí, exacto. Entonces sí me lo puse, nunca me gustó. En realidad era un visaje. Me imagino. Yo me acuerdo que una vez hice un taller en comunidad de escucha. O bueno, por ejemplo, cuando nos pusimos los audífonos, que tú te lo pusiste, tú hiciste una cara de wow. Sí, porque es como,
otro nivel de escucha. Ajá. Lo mismo me pasó cuando yo me puse el audífono. Guau. Y yo era como, wow, sí se puede escuchar. Pero no, entonces no me lo puse. Ok. O sea, dejé de ponérmelo y obviamente viendo como todos los aspectos, mis papás pues invirtieron en ese aparato y yo no me lo puse. No, Todo pero, bien. no, pero ahí estás tú. Pues sí, lo siento por Bueno. esa plata ahí gastada. Pero... Yo te corté, pero nos estabas hablando, o me estabas hablando, de cuando te fuiste a Bogotá. Sí. Entonces terminaste el bachillerato. Ujú. Bueno, Yo primero me fui, como en orden cronológico, primero me fui para Inglaterra ok. de intercambio. Y bueno, luego de Inglaterra, pues, eso fue también un visaje sonoro porque yo no sabía que a la ciudad que yo fui, que fue Manchester, era una ciudad donde se había forjado esta banda Oasis. Y yo no tenía conocimiento de eso y llego yo allá y empiezo a escuchar como toda esta banda, inclusive allá me empecé a acercar mucho a la música electrónica y fue como, me empezó como a abrir el espectro. Llego a Bogotá y me acerco a la radio, como que porque bueno, yo estudié comunicación social, Sí. entonces me acerco a la radio y en la radio empiezo a identificar eso que tú me estabas diciendo, y era la negación mía. Ok. O sea, a mí todavía, bueno, de por sí que desde que yo decidí que no iba a tener el audífono, a mí siempre me ha tocado decirle a las personas con las que yo camino o con las que yo comparto, siempre me voy a hacer a su lado izquierdo, Ajá. para que el oído derecho esté enfocado en esa persona. Porque si yo me hago al lado derecho de las personas, pues pongo el oído izquierdo y pues va a ser mucho más complejo, me va a tocar estar como volteando, entonces sí, como proyectarle la escucha, pues. Ajá. Pero bueno, en la universidad como que no encontraba y era como, le decía a la gente pero con timidez, y la música apareció. Sí. Pero mira que, o sea, desde bueno, no sé si pudiste elegir, no sé, pero se me viene como de la comunicación social, ¿no? Como uno pensaría, bueno, si hay esta como, digámoslo así, esta condición del oído, pues, ¿por qué no sé, ser contador o algo así? No, uno pensaría, ¿no? Pero evidentemente eso se sigue presentando, uno lo sigue eligiendo, sigue yendo hacia allá, ¿no? Sí. Bueno, eso me causa curiosidad. Y mira, Tefa, que la primera opción mía de estudiar era artes escénicas. Ok. Y yo me presenté para estudiar artes escénicas, pasé tal, pero decidí que no. Me decidí por la comunicación social. Yo estoy seguro que era por presión social mía. Okay. Sí, como... Sí conocemos de eso. Sí, de la presión social que uno mismo ejerce sobre sí, una misma. era como, será tal. Pero claro, la radio a mí, la comunicación social, fortaleció que yo verdaderamente necesitaba estudiar las formas de comunicar, porque necesitaba estudiar las bases para luego destruir esas bases, ¿sí? Encontrar como mi propia identidad de cómo yo puedo comunicarme, ¿sí? Entonces, por eso la música apareció y la música estuvo presente en el colegio, porque en el colegio fue que yo aprendí a tocar batería. Eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque la batería pues es un instrumento que te lleva a utilizar pues el brazo derecho, el brazo izquierdo, la pierna derecha, la pierna izquierda. Tener independencia de las extremidades y también cerebral, ¿no? Y entonces sucedía que cuando yo estaba aprendiendo, a mí se me dificultaba como tratar de tener esa coordinación entre la independencia de las extremidades. Pero el oído izquierdo me permitía concentrarme en el golpe que yo hacía con la pierna derecha, que es el golpe ¿Del bombo? Del bombo. Ah, del high, no, del bombo. Del bombo. Okay. Entonces el pum,
pum, pum. Que era el que marcaba todo. Exactamente. Entonces yo podía tener como problemas de coordinación y demás, pero el bombo sí me lo tenía ahí y el oído siempre me estaba como... Entonces... El metrónomo. Sí, fue como de verlo y ok, esto es lo que escucha esto y esto es lo que... Ok, listo, bueno, perfecto, listo, vamos para adelante. Entonces la música ahí me dio como otra oportunidad de ver mi discapacidad auditiva. Y luego, obviamente, entonces en la universidad la música llega como a permitirme conectar con la gente, ¿no? Como con otras personas. Y luego hice parte de una banda que se llamaba White Room. Tocábamos covers de los Beatles. Sí, yo nunca he sido rockero. Y yo tocaba la batería y creía que la batería era únicamente para el rock. Sí. Y entonces yo decía, no, baterista, pero toco rock. Pero en realidad el rock no, o sea, me parece chévere, me gusta, hay artistas que lo referencio y demás, pero no es algo que me atraviese completamente. Sí. Entonces, bueno, pero tocaba y hice parte de la banda y luego otra vez la música desde la comunicación me da una oportunidad muy bacana y es empezar a gestionar eventos de música electrónica. Entonces, en Bogotá. En Bogotá. Entonces, pues ya la música me había permitido colectivizarme con gente de la universidad. Sí. Entonces ya tenía también como un nicho de personas a las cuales yo les podía ofrecer los eventos de música electrónica que estaba haciendo. Y que universitaria pues no quisiera ir a un evento, ¿sí? Y que inclusive para ellos como yo era el que yo organizaba junto con, bueno, es que era un sello discográfico y el sello discográfico me contrató. Pero yo ganaba era por los eventos, por la realización de los eventos. Sí. Y entonces, claro, yo llegaba y les decía a ellos, si van 10, les hago descuentos. Entonces, sí, como que, bueno. Sí, eso se llenaba. Sí, y fueron muy solidarios los compañeros y las compañeras de la universidad porque pues iban, si tú sabes que en la gestión cultural todo se da si la gente va. Total. Sí, entonces eran muy solidarios de sacar su luca, de pagar la boleta y bueno, pues eso también me permitió a mí, gracias, háblame de arte porque me acabo de dar cuenta de algo. En ese momento me estaba negando a tener la oportunidad de ser DJ. Yo desde ese momento yo quería ser DJ. Entonces, pero yo organizaba las fiestas. Sí. Y yo veía las controladoras, la mixer, las CDJs, y yo los audífonos, y yo, la energía, no todo. Pero no me daba la oportunidad, negándome ese espacio que me corresponde. Sí, te corresponde totalmente. Y entonces, pues bueno, como que esa entrada de la música electrónica, de trabajar, empezó a forjar mucho más, como a dar otros pinitos. Luego yo identifiqué que podía ser parte de eso. Luego un fracaso porque yo hice fiestas con un sello discográfico, nos fue el primer año muy bien. El segundo año, o sea, el primer año nos fue tan bien que decidimos montar un club de música electrónica y empezamos con ese club y tuvimos ahí... No funcionó. Sí, desafortunadamente o afortunadamente, más bien porque permitió reconocer otras cosas y me permitió a mí decidir, hay que intentarlo. Inténtalo. Entonces empecé a comprar música y a coleccionarla y bueno, ya ahí es como... Jesús, ¿y de dónde sale? Se me da la curiosidad, como esta capacidad de gestionar, de hablar, de oigan, hay una fiesta, vamos a... Que si me lo permites, yo te conozco en este rol, o sea, hoy en día también lo practicas de alguna forma, ¿no? ¿De dónde sale?
¿O ya innato qué? Yo creo que era del prohibicionismo de mi familia. Yo creo que cuando pequeño no me daban tanto acceso a las fiestas, que yo dije... Ni mierda. Sí, no, lo siento, pero... Y lo peor es muy curioso porque en la familia hacen muchas fiestas. Sí. Sí, entonces yo identificaba la gestión detrás de la fiesta, ¿sí? Porque mi abuelo ponía a toda la familia en la fiesta. Entonces, ¿lo aprendiste ahí, no? ¿Puede ser? claro, Tefa, ahí fue, ahí preparando el sonido fue donde yo realizaba mis primeras mezclas. Ponía una canción, le bajaba el volumen y luego ponía otra. Y así, sí, como... Virtual DJ. Sí, inclusive era YouTube. En YouTube, No, claro, no. le bajaba y ponía, ya tenían listo la otra pestaña. Exactamente. Fue solamente así. Pero yo creo que todo ese ímpetu de la gestión y demás se lo debo mucho a mi papá y a mi mamá. Porque mi mamá, ella está en su búsqueda de dar a conocer o de promocionar la lectura. Ella lo llama la lectura crítica. Sí. Entonces ella hace eventos, ¿sí? De poesía, noche de veladas. Mi papá, pues él es edufísico, Sí. entonces él arma todos los años el evento macro del deporte, que son los bailes. Las olimpiadas o Sí, las interclases. Las interclases que inician con un baile. Que inician los intercolegiados. Exactamente. Eso. Entonces mira que es toda una agenda cultural, Sí. ¿sí? Porque es el baile y luego diferentes actividades deportivas. Yo eso lo veía Desde muy niño. desde muy niño. Entonces, ya, y que pues a mí me encanta la fiesta. O sea, a mí me encanta atender a la gente. Tengo como ese lado del servicio, entonces me encanta recibir a la gente. Confirmo. Darle un trago. Entonces, de ahí. Mira que yo también ahora estoy, gracias a Háblame de Arte. Yo también lo aprendí de mis papás, o sea, pues era como evidente, pero no lograba identificar, tampoco lo estaba pensando, pero el momento exacto. Mi papá fue presidente de la junta en el barrio en uno de los barrios donde vivíamos, y mi mamá también, o sea, ellos hacían de todo, ellos eran los que hacían las fiestas de Halloween, reinados. Me acuerdo que todos los adolescentes del barrio salían en calzoncillos con un cosito acá, el número, porque se inventaban muchas cosas. Qué loco, hasta ahorita lo pienso así. Sí, eso viene de la familia también. Sí. Pero ¿sabes algo? Ojalá tu papá, tu mamá y mi papá y mi mamá puedan ver este podcast y puedan escucharlo también, y se den cuenta que sin que ellos nos enseñaran algo, le aprendimos esa vuelta de la gestión cultural. Y es así, muchas cosas, ¿no? Sí. Muchas cosas. Sí, por favor, que lo escuchen y lo vean. Ojalá. Ay, no, qué maravilloso. Bueno, estamos en Bogotá, se monta bueno. un club, Ajá. baila. Bueno, pues muchos aprendizajes, pero al final baila. Y empiezas a coleccionar música, se podría decir. Sí, pues empecé a comprar música. A ver, yo la veo desde una parte de colección y demás. ¿Vinilos? No, yo desafortunadamente, o no desafortunadamente, más bien es una oportunidad para la crítica. Sí. Aquí en Colombia, hace mucho tiempo hubo un auge en el diamante negro, le llaman, el oro negro, que son los vinilos. Inclusive este man que fundó la banda Side Stepper, que fue productor de Totó la Momposina en los estudios, él fue buscando esos vinilos. Y acá hay muchos vinilos. Conseguirlos quizás sea un poco complicado, en Cúcuta pues, sí. Conseguirlos quizás sea un poco complicado. Reproducirlos es aún más complicado porque hay un costo en términos de la tornamesa que se tiene que comprar y demás. De acuerdo. Entonces yo empecé fue
a lo que yo tenía, ¿no? Como a comprar digital. Ok. Música digital, y tenía mi carpetica. Además que en los remates, en los remates, los amigos DJs, cuando ya todo el mundo estaba muy borracho, yo decía, bueno, yo voy a tocar, como para que no tuviera tanta presión. Sí, sí, sí. Y entonces era con la musiquita mía. Inclusive una persona que yo le tengo mucho cariño y mucho agradecimiento, que es artísticamente se llama Pepe Botero, y él se llama Pedro Pablo. Le agradezco mucho porque él era muy celoso con sus equipos. Y ese mundo de, por más que en el sello discográfico existiera esa posibilidad de compañerismo, habían Sí, unos límites. unos límites. Entonces, pues yo era el manager del sello discográfico, y él era artista del sello discográfico, cofundador. Entonces, bueno, ahí pasando los días, pasando los remates, más bien, me soltó sus equipos y me permitió, como ahí me enseñó el programa que yo hasta todavía, inclusive ya no tanto, pero lo sigo utilizando, que es Tractor. Ajá. Entonces empecé ahí como a tocar, tal. Me acuerdo mucho que una vez nos fuimos para la Quinta Porra en Bogotá a encerrarnos a tener una experiencia inmersiva de la música electrónica. Ok. Y bueno, en un momento yo empecé a tocar y él me dijo como, está chévere, está chévere. Entonces, bueno, ahí como, pero yo me volví para Cúcuta. Ajá. Yo me volví para Cúcuta, se me dio la oportunidad por una maestría de poder salir otra vez del país. Me fui del país. ¿A dónde te fuiste? Primero me fui a Montreal. Y allá en Montreal yo seguía todavía negándome a ser DJ. Mira lo que me pasó. A ver. Yo empecé a trabajar con unos artistas, unos DJs de allá, que eran residentes de el club, en términos técnicos, más importantes de toda América, porque es el club que tiene el mejor sonido, bueno, en fin. Y ellos eran residentes, era como una gran oportunidad de relacionamiento y tal. Y yo empecé a camellar con ellos. Yo les dije, no, yo voy a ser el manager de ustedes. Y ellos, hágale de una. De paso eran mayores que yo, ¿no? O sea, yo en ese momento tenía 10 y casi 21 años. Y ellos tenían 30 o 31. Y confiaron. Confiaron en mí. Y ellos tenían un estudio increíble, espectacular. Tenían una pared de casi de 4 metros de largo, de solo vinilos de música electrónica y música rap. Llevan coleccionando muchísimo tiempo ellos. Tenían equipos, yo decía, pucha, era como un sueño. Además, que el edificio donde estaba el estudio era un desastre de edificio. Era, o sea, tú caminabas y habían grafitis en los murales, en las paredes, los baños públicos. Eran como un baño público, pues es que era un edificio de artistas. No estoy estigmatizando que el artista, sino era un edificio de artistas y tenían una dinámica de vida que para mí en ese momento pues era particular. Era como esta película Transpotting, como... Era distinto. Sí, era distinto, era muy distinto y me hacía amarlo, como con locura. Sí, como... Inclusive era el espacio mío de amanecer, porque a veces en Montreal, por el invierno, por la nieve, sucedían cosas muy extrañas, que se tocaba cerrar calles y demás. Entonces a veces tú no podías llegar a tu casa y yo me iba para el estudio, y del estudio no descansaba y dormía y era espectacular. Jesús, ¿y qué
estudiaste allá o...? Yo estaba haciendo un máster de marketing digital. Ok. ¿Y cómo carajos te encuentras la música? Bueno, obviamente tiene mucho que ver, en algún momento se encuentran, por supuesto, pero siempre buscando hacia allá, ¿no? Siempre sí, en todos lados. He sido muy insistente y muy persistente también, porque obviamente han sido también una cantidad de fracasos, sí, caídas que he tenido, pero sí, siempre la música, el sonido, ese ecosistema es en el que yo me siento. Lo buscas y te encuentras. Y entonces en Montreal estaba estudiando marketing digital porque yo quería seguir con la vuelta de ser manager. Entonces... Nunca el artista, siempre detrás del artista. Sí, negándome la oportunidad de ser lo que soy. Pero bueno, es parte del proceso. Sí, claro, no lo estoy juzgando, solo... No, yo sé, pero es como que gracias a Háblame de Arte por darme cuenta que me lo estaba negando. Y entonces, sí, como que yo estaba estudiando marketing digital para fortalecer esas habilidades mías. Inclusive la tesis de ese máster, que a mí me tocó presentarla en otro idioma por la misma posibilidad de la maestría. Yo la hice enfocada en el sello discográfico mío favorito de ese momento. Con la intención de mandárselo al sello discográfico y trabajar con ellos. ¡Wow! Sí, lastimosamente nunca tuve el ímpetu sí, y por más de que tenía la seguridad de que los tutores, los jurados ya habían dicho que sí, que estaba bueno y tal, pero no, porque menos mal no lo hice. ¿Por qué? No, porque imagínate qué tal que hubiera estado como enfocado en eso, detrás del artista, y no viviendo. Bueno, sí, tienes razón. No viviendo esta experiencia. Y que, bueno, menos mal también, por un lado, estudié eso, porque tú sabes, a uno acá en la frontera le toca ser el artista, el gestor, el productor, el manager. Sí, todo. Entonces, todo junto. Sí, como que bacano. Entonces estuve en Montreal ese tiempo, aprendiendo, estudiando, compartiendo con ellos. Y luego encontré con una persona que la amé mucho en ese momento y me dijo, bueno, usted se tiene que ir para Barcelona a terminar de estudiar. Y yo, ¿por qué no se va a Francia, que está cerca, tal? Y yo, bueno. Eso sí, para mí siempre ha sido clave el amor. Entonces, el amor me ha movilizado a mí en muchos aspectos. Todavía lo sigue haciendo. Sí. Entonces, bueno, yo veía la oportunidad, además que podía seguir fortaleciendo todas las habilidades mías en términos de la habla francesa. Entonces, vámonos. Desafortunadamente las cosas no se dieron muy bien, pero o sea, sí se dieron bien, pero no fue como tal vez como se esperaba. Sí. Pero eso me permitió conectarme con algo muy importante que ahorita es en mi vida. ¿Con qué? Con la música latina. Con ese reconocimiento de la identidad sonora de los latinoamericanos. Porque claro, yo venía de la música electrónica, consumiendo mucho Estados Unidos, Alemania. Sí. Y luego llego paradójicamente a Francia y por parches, yo tocaba en el parque yo me compré unos bongos y tocaba con los bongos en el parque a medianoche, y así tuve la fortuna de encontrarme con artistas latinoamericanos que estaban haciendo música allá. ¡Qué brutal! ¡Wow! Sí, y eso marca todo el horizonte de lo que ahorita puede ser, inclusive el cuando, porque yo también varío como en estas cuestiones de los ritmos, lo rítmico y lo arrítmico. Sí. Y el entender que lo arrítmico también desde lo latinoamericano
es muy rico, Ujú. es otro mundo alejado del eurocentrismo, de los Estados Unidos. Era como muy bacano, muy bacano. Y cuando te encuentras con esto, no sé, sientes como conexión con tu tierra también. Claro, al punto que dije me devuelvo para Colombia. ¡Qué brutal! Claro que yo creo que no, yo soy una persona que considera que la música está súper ligada al contexto político. Ujú. Entonces sucedió algo muy bacano y yo estaba allá en el 2019. Imagínate que yo gestioné la movilización de los colombianos y las colombianas en donde estaba en Francia en los momentos de movilización en Bogotá. Sí, sí. Inclusive cuando mataron a este estudiante en el 2019 que le pegaron este proyectil en el ojo, Cruz, creo que es que se llama. Creo De ustedes apellido. salieron. ¿Cómo? Sí, nosotros salimos en respuesta allá en Francia. Wow. Como... No, la verdad no sé cómo se llama. No, yo tampoco me acuerdo del nombre, pero bueno, él muere ahí, fue una muerte súper representativa. Ujú. Es triste decir eso, ¿no? Pero Sí. significó muchísimo para el movimiento social y yo me acuerdo que yo lo veía desde el celular y yo decía, pero yo no me puedo sentir lejano a esto. Ujú. Y entonces, no, muestra, a ver, vamos a salir y bueno, salimos ahí en la plaza. Obviamente, eso ya había generado como una conducta porque en Francia todo el tiempo la gente se está movilizando. No necesariamente los franceses, sino los migrantes que están allá Sí. encuentran en Francia como un país, o bueno, en Burdeos, que era donde yo estaba viviendo, encontraban las personas de Nigeria, los migrantes africanos encontraban un espacio para poder alzar su voz. ¿Sí? Ok. De alguna forma era seguro. Sí, Sí. la represión policial era más cuando había una marcha organizada por los franceses y francesas. Entiendo. Sí, con los migrantes no, era más bien suave. Entonces empecé yo a identificar que estaba pasando ese estallido social en Colombia, yo allá tratando de movilizarme con la gente, la música ahí palpitándome. Yo me acuerdo que yo escuchaba la canción que crearon el movimiento feminista chileno, la de la culpa, La culpa no era mía, ni dónde estaba ni dónde. Ajá. Ah, ok. Sí. Esa canción. El violador eres tú. Ajá. Esa canción tiene un beat electrónico. Sí. Y ahí fue cuando yo dije, miércoles sí, lo latino y lo electrónico. Sí, tienen ahí un punto de encuentro brutal. Sí, obviamente en ese momento pensé, ese fue mi referente, ¿no? Sí. Luego identifiqué que habían otros más referentes, pero sí, identifiqué eso de la unión y dije, me vuelvo para Colombia. Y me vuelvo para Colombia y me vuelvo pero para Cúcuta. Me encanta. O sea, tú no tenías planes de devolverte. Tú de alguna forma habías pensado hacer tu vida por allá y todo bien y sí. Sí, yo estaba confiado de que iba a continuar allá. Pero la situación política Te movió. me movió fuertemente. Oye, qué valiente, ¿no? Porque yo he escuchado mucho, no quiero juzgar a las personas que no están acá para nada. O sea, yo creo que si a mí me tocara tomar esa decisión, no sé qué haría en el momento, pero eso se siente mucho en las personas que están fuera del país cada vez que pasa algo aquí. Lo sé por familiares, amigas, pero de ahí a tomar la decisión, es que es una decisión muy fuerte y es de mucha valentía también, porque si bien pues acá hay muchas cosas que nos conectan con nuestra niñez, ¿no? La música, la vida, las formas, los sonidos, los paisajes sonoros y demás,
pues también hay otras cosas que también nos desconectan un poco y muchas veces querer decir, pues pucha, ya no quiero estar aquí, deseo estar en otro lugar. Ay, no, bueno, llegas a... ¿Qué? Entonces llegas a Cúcuta en la pandemia. En la pandemia. No. Hágame el favor. ¡Guau! ¡Qué Llegué- loco! Yo llegué de Francia con algo muy claro. ¿Con qué? Y era, primero, ser parte de el movimiento social. Y segundo, con encontrar mi identidad sonora. Porque Tefa, yo me vine borrachísimo. Y tan pronto llegué acá a Cúcuta, me salí y me senté en el andén del aeropuerto Sí. con una botella de vino que había comprado en el duty free y empecé a tomar y a tocar. Yo sabía que yo necesitaba encontrar mi identidad sonora. Acá obviamente no la iba a encontrar, o sea, no iba a ser muy difícil porque acá me va a permitir lo que tú dices, conectar, ¿no? Ujú. Entonces llegué acá y buscaba como, porque es difícil. O sea, primero entendí algo, que obviamente uno viene de Francia y no es que uno, yo en Francia también hice parte de un movimiento ambientalista. Sí. Entonces, yo antes de venirme por acá, yo empecé a tocar las puertas como en los lugares que yo reconocía que de pronto podía estar. Y uno de esos fue la Quinta con Quinta. Ujú. Yo les escribí como, vea, voy para allá, soy comunicador social y quiero... Ya ibas como enrutando para Ujú. llegar. Ok. Y estoy buscando espacios para crear. Sí. Y ellos como, sí, prontamente vamos a abrir una convocatoria. Igual eso pasó y nunca más le presté atención. Y entonces trataba como de conectarme, pero yo no tenía, de paso mis vínculos de infancia son súper lejanos al movimiento social de Cúcuta. O sea, pero... Te entiendo muchísimo en ese punto. Y yo, ¿a quién le decía, vea, y acá dónde se marcha? Sí, o sea, era muy... Eran otras conversaciones, Sí. eran otros pensamientos. Era complejo en ese momento como conectar, hasta que encontré una plataforma que se llama Juventudes Unidas por la Sostenibilidad del Planeta. Y era una plataforma que lideraba en ese momento Mildred. Miento, me adelanté. Yo no sé por qué yo terminé. Le pregunté a un primo, Sí. como él está estudiando en la Francisco, y yo le dije, bueno, ¿usted sabe de alguna movilización? Tal? Y él me dijo, sí, tal día va a haber una movilización. Yo, listo, voy para allá. Tal. Llegué, en ese momento escuché por primera vez a Candres cantando Estudiante Latino. Y otra vez la música boom, sí, esa canción es muy guau. Es muy, muy, muy guau. Entonces yo escucho eso en la Plaza de las Palomas, en el Parque Santander. Yo soy como, pucha, qué recibimiento. O sea, Sí, la sí. música acá de este territorio es muy, muy, muy fuerte. O sea, acá muy fuerte. Y entonces acompañé a la marcha, enamorado pues de la música de Candres. Inclusive en la caminata le dije, saqué mi libretica y le dije, Candres, no ni que le dije Candres, Sí. sino, oye, ¿será que tú puedes escribir el nombre de tu cuenta de YouTube para escucharte? Y él como, claro, sí. Que para mí era como un autógrafo, ¿no? Claro. Y bueno, entonces empecé a acercarme al movimiento social. Luego, cuando se terminó la marcha, conocí a Mildred. Mildred me comentó de la plataforma. Empecé a parchar con la plataforma, a trabajar. Me empecé a involucrar como el movimiento, primero estudiantil y ambientalista. Y bueno, fueron pasando, llegó pandemia, Y cerrado todo el mundo. Pero ahí conocí a antes de pandemia, yo conocí a una persona
súper importante en la vida mía, que es Gabriela, Sí. Gabriela Chacón, y yo tenía como esa parte ambiental y la fiesta, ¿no? Ajá. Entonces yo le dije a Gabriela, bueno, yo por medio de una amiga conocí a Gabriela y creamos un conversatorio, que era un conversatorio para hablar sobre las violencias basadas en género en los espacios nocturnos. Ese conversatorio era la actividad a la apertura de un nuevo club de música electrónica que se estaba armando acá en Cúcuta. Brutal. Sí, fue muy bacano. Gaby no pudo estar en ese conversatorio, pero sí fue muy bacano como continuar, ¿no? Como con lo que uno ha venido haciendo. Sí, claro, brutal, o sea, todo lo social y con la música. Sí, entonces, bueno, estaba ahí como con esos dos mundos. Tengo una pregunta, ¿tú no tenías estigma de que acá de pronto no ibas a encontrar nada? ¿No se te pasa eso por la cabeza? ¿No te da miedo? Sí, claro. Yo tenía ese estigma, pero Tefa, cuando yo decidí venirme para acá, tal vez lo dejé a un lado. Ok. Y dije, pues, lo que tenga que. Yo ya sabía que acá estaba sucediendo algo con la música electrónica interesante. Ok, ya estás estando, documentado. Sí, estando en Francia, pillé que la música electrónica, sobre todo en Pamplona, estaba teniendo un enfoque cultural, contestatario también, muy importante, que yo decía, aquí está pasando algo bacano. ¿Sí? Vamos a ver qué surge. Entonces, bueno, y ahí como sucedió ese conversatorio, me permitió también conocer como el Observatorio de Asuntos de Género del Norte de Santander. Y allí empieza todo un camino también. Ahí empieza todo, ahí empezó, sí, como todo el camino que es lo que ha forjado ahorita también lo mío, ¿no? Que es la unión entre, pues ahorita es más el arte, ¿no? Pero siempre estuvo muy involucrado el activismo con el arte. Entonces, bueno, llega pandemia, a Gaby se le ocurre crear una plataforma donde reuniera artistas, líderes juveniles, personas que no les interesaba como la vida política, una diversidad de personas muy bacanas, y eso empezó a crecer. Y entonces se formó. ¿Eso tenía un nombre? O sea, ¿literal era una plataforma o como que fue orgánicamente que se encontraban en un lugar y como pasa frecuentemente acá, ¿no? Que uno se identifica de esa forma. Fue muy orgánico porque esa plataforma, yo lo llamo plataforma, pero lo que tal vez estaba haciendo Gaby en ese momento funda, junto con su hermana y Mónica, fundan a Mestina Comunidad. Ok. Y Mestina Comunidad era una colectiva que brindaba un espacio en pandemia para que nos pudiéramos encontrar diferentes jóvenes a discutir, dialogar, tomar, emborracharse, sí, como vivir la época de pandemia. Oh, qué importante. Y entonces como que ahí empecé a conocer más gente del mundo social de Cúcuta. Ya luego como se empezaron a levantar algunas restricciones, entonces empezamos a hacer movilizaciones. Se unió el colectivo Nadie. Yo no hacía parte de nada y a la vez de todo. Entonces me empecé a acercar mucho al colectivo Nadie, que era un colectivo contracultural, de medio impreso, muy del periodismo. A mí me parecía bacano, pero Ay, no, buenísimo. Inclusive eso es muy bonito porque
luego de ese espacio que generó Gaby, que me permitió a mí individualmente conocer, la gente ya se conocía entre la gente, pero yo no, entonces Sí. me permitió conocer. Muchas gracias, Gaby, por darme puerta abierta a conocer tanta gente en la ciudad. Ahí empieza todo. Sí, literalmente ahí empezó todo. Aquí, ok. Yo recuerdo que la primera vez que yo te vi en la vida, bueno, no sé si antes de eso te había visto, pero yo tengo muy presente, fue en Morada, ¿no? Tú estabas, y también, bueno, yo ya creo que yo ya había visto a Gaby y a Estefanía, su hermana, pero yo te vi en un evento que ustedes estaban haciendo como con una bici, o sea, no, el evento no era de bici, solo que ustedes llegaron en la bici y era en la calle, en Morada. No sé si quisieras pasar a ese momento donde ya pues te encontraste con la adolescencia fronteriza. Ok, fronteriza. Iba para allá, mi querida Tefa. Perdón. No, pero está súper bien que me permitas conducir lo que hablo. Y yo me conecto con el colectivo Nadie, conozco a Karen Gómez. Un saludo a Karen. Un saludo, pero enorme. Sí. A Karen y a Mauricio. También conozco a Jota, que es Jesús Samir. Y habían otros 2 chicos del colectivo que estaban en Bogotá. Y ellos empezaban a ser anfitriones en Morada, en esta casa cultural de la que tú estás hablando. Pero vuelve y juega, como que ellos eran de impresión, de lo gráfico, y yo... Ay, no, me encanta, sí. Como, sí, pero falta algo más. Y entonces me acuerdo que Karen me dice: Jesús, haz un taller de sonidos. Y yo, oye, sí, Karen, sí, sabes que estaba pensando que sí, me gustaría hablar de esto, que es el paisaje sonoro, tal. Y entonces, imagínate, Karen llega y dice como, ok, listo, entonces nuestro primer taller como colectivo anfitrión en Frontera Morada es, me acuerdo mucho que se llamaba Sonología, Espacio de Generación de Sonidos Rebeldes. Porque bueno, la rebeldía amorosa, Sí. la filosofía de Morada. Y entonces empiezo yo a trabajar como, ni siquiera a trabajar, y yo no lo veía como un trabajo. O sea, yo en realidad vivía ese momento como un parche. Al punto que ahí en ese momento estaba Mario fue la que nos recibió. Mario muchas veces, por ahí unas 3 veces, me llamó la atención y fue como Jesús, o sea, todo bien, pero recuerda que tú también acá eres una figura importante, tallerista, tal. Entonces, bueno, fue súper importante como el reconocer que listo, o sea, estaba parchando, pero que también tenía a cargo una responsabilidad. Y por eso el colectivo Nadie fue importante en ese momento para mí, porque me hacía pensar que yo podía vivir sin responsabilidades. Y por más de que tenía responsabilidades en casa, yo ya vivía solo con mi prima, tenía que pagar mis cosas. O sea, acabo de vivir solo acá en Cúcuta. Entonces fue muy importante porque me permitió pensarme la no identidad como una identidad. Y estar en Frontera cambió toda mi perspectiva. En Frontera Morada. En Frontera Morada, sí, cambió toda mi perspectiva. Porque, o sea, es que ese espacio es una locura. O sea, es wow, es lo que todo joven necesita como llegar. Sí, mira que yo tuve la oportunidad de mucha gente, bueno, hubo como hace no sé cuánto tiempo, 2 años digamos, como que llegaba mucha gente de afuera, ¿no? Por el tema del flujo migratorio y demás, como unos espacios donde la juventud pueda ser, donde las adolescencias literal, o sea, que se vea que es un espacio, y yo lo único que decía era Morada.
porque era literal, se respiraba juventud, adolescencia, como que podían ser, pueden ser, no sé, a mi modo de ver, o sea, un espacio donde no ellos se tenían que, no sé, subir al adultocentrismo o bajar a la niñez, porque también hay espacios de niñez, sino uno, si iba a entrar allí, entonces eran sus acuerdos, sus formas, yo lo veía así, y me encantaba. Sí, pero también da mucho miedo. Claro, porque las dinámicas de la juventud fronteriza son dinámicas densas. Ajá. O sea, el consumo, la carencia de padres, la falta también de amor, o sea, era una cosa, es denso. Te traspasa, ¿no? Sí, es denso, pero ese espacio, o bueno, cuando uno está en ese espacio, el espacio también lo va formando a uno. O sea, inclusive las primeras piezas sonoras que yo hice se publicaban en Frontera. Okay. Porque Frontera en ese momento pues no tenía tanto auge comunicativo, entonces se publicaban como diferentes cosas, productos que hicieran los jóvenes y tal, pero pues también la casa estaba muy corta de herramientas, entonces pues sí, como que fue un espacio que a mí me formó muchísimo, que me hizo como interiorizar la vuelta de escuchar. Vamos a escuchar, a ver qué está pasando contigo, a ver, te escucho, ven, escúchame tú a mí, muestra a ver cómo resolvemos nuestros problemas sin la violencia, la escucha, sí, el diálogo, tal. Entonces, cuando la violencia estaba tan a la mano. Perfectamente. Entonces fue Frontera Morada, pero más que Frontera Morada, los lechiques de Frontera Morada, sí, Moca, Treo, Engelbert, las chicas, por ejemplo, cuando estuvo Vanessa, muchas chicas que me han enseñado a mí tanto, o sea, que yo estuve en Frontera casi 2 años, como 2 años, sí, creo, y la cantidad de amor que yo recibí, Sarahid, yo le digo Sarahid, la cantidad de amor que uno recibe por parte de esos jóvenes es una muestra de que qué bacano que uno como artista pueda pasar por un espacio como eso. Total. Porque así como tú empiezas a recibir conocimiento, lo empiezas a compartir, y eso hace que, no sé, yo creo que el artista o la artista, de la forma como comparte, de la forma como también va creciendo, ¿sí? Entonces, no, Frontera, muy lindo. Wow, bueno, pasa Frontera Morada y bueno, ya entras a ya no uno, sino varios espacios, bueno, el nombre que tengan, colectivas, organizaciones, y sigues y este proceso, y pues según lo que me contabas, como que logras meterte muy, muy al fondo del movimiento social cucuteño. Fuerte. Incluso, si me lo permites, hacer como un punto de referencia. Gracias, Eva. Sí, total. ¿Qué significaba esto para ti mediante iba pasando, ¿no? Porque ya no solo era como que ibas a acompañar la marcha, sino que ya estabas dentro de la parrilla de las presentaciones o siendo de los que gestionaban, no sé, sonido, o hablaban con las personas que de pronto se requerían cosas, en fin. ¿Cómo te sentías? ¿Estabas en automático o lo estabas viviendo? ¿Qué? Cuéntame. Pues lo estaba viviendo full, porque fue una decisión que yo tomé. Okay. Yo estaba con el colectivo Nadie, estábamos en Frontera, con Frontera estábamos gestionando también los espacios para la pintada, el colectivo Nadie como que hacía parte también, bueno, pero tomo una decisión, porque dentro del colectivo estaban pasando cosas que no me gustaban, y tomé la decisión de salirme de colectivo Nadie y entré
a Mestina Comunidad, Ujú. que era el que había fundado Gaby y Estefanía y Mónica. Y tú igual ya parchabas, Sí, claro. o sea, eso iba pasando mediante tú entraste a Mora, ya parchaban entre todas, todos, Sí, todo eso. Ok. sí, claro, ya inclusive cuando yo tomo la decisión de, porque hubo un momento donde yo hacía parte de los dos, como Ajá. de Mestina y del colectivo Nadie, hasta que llegué, no, ya, Ok. listo. O sea, yo entiendo que los matices son importantes y demás, pero no, tenía que tomar una decisión y listo, tomé la decisión. Y entonces en Mestina tenía ese ímpetu, porque Gaby tenía ese ímpetu de la movilización, la opinión pública, el debatir, el cuestionar. Entonces, pues Gaby me empieza a decir como, vea, vamos a hacer esta movilización, ¿qué hacemos? Ah, bueno, listo, está bien. O vea, hagamos esta movilización, pero no hagamos la movilización típica, sino proyectemos y toquemos música. O sea, como que Gaby empezó a generar un espacio cómodo, creativo, seguro, Multidisciplinario. multidisciplinario, que eso le permite pues a uno, sí, como, y empezar a cuestionar al movimiento social como, ¿será que una marcha está llevando nuestra voz o será que una marcha y una actividad y otras cosas pueden empezar como a permitirnos a transmitir ese mensaje que necesitamos? Entonces, pues empecé a organizarlo y claro, con Frontera, o sea, en Frontera ya empecé a ser DJ Ok. en Frontera, ¿sí? Y a manejar el tema experimental, el sonido, tal. Entonces ya estaba capitalizando ahí unas acciones mías, pero todavía tenía como ese miedito de salir ahí a la escena. Entonces lo primero que empezamos a hacer fue que desde Mestina, cuando yo hacía parte de Mestina, empezamos a identificar que la escucha era necesario como bandera política dentro del movimiento social. Ujú. Entonces ahí, eso fue en pleno 2021, si no estoy mal. En la movilización fuerte que tuvimos. Ujú. Ok. Decimos como en ese marco de tiempo que estaba pasando, sacar la primera exposición de arte sonoro que hicimos desde Mestina. Y era para eso, para decirle a la gente, ok, listo, hay que salirse a movilizar, pero ¿y qué tal si escuchamos? Ujú. ¿Y qué tal si escuchamos también lo que dice la otra persona? Otras posturas. Otras posturas. Igual nosotros sí teníamos nuestra postura política en Mestina, pero sí queríamos como permitirle a la gente que se cuestionara. Y eso me permitió trabajar con Frontera porque yo decía, ok, todavía no me lanzo al ruedo, pero le permito a otros chiques lanzarse al ruedo. Entonces, como venía de los talleres, empezamos a retratar sonoramente como ellos, porque ellos fueron a varias movilizaciones y cómo ellos retrataban esas movilizaciones. Sí. Y lanzamos como, bueno, eso fue creciendo porque fue muy bonito, eso se llamó Resonarte. Resonarte. Después fue resonancia. Después fue Resonancia. Pero no es lo mismo que escucha la juntanza. No. No, es distinto. Sí, son Resonarte fue el génesis. Ajá. Resonancia fue como lo que se convirtió. Ajá. Escucha la juntanza sí ha sido como activaciones sonoras Ok. que hacíamos para promover la escucha. Ok. Entonces, claro, como que al ver eso, y me acuerdo que en esa expo yo iba a lanzarme como DJ. Iba a tocar por primera vez y no pude tocar. ¿Por qué? Porque yo no sé, le metí la memoria llena de virus y formateé el computador. O sea, 15 minutos antes voy a meter la memoria y formatear. Yo no. Formateé todo el computador y yo, no puede ser. No. Yo me acuerdo que yo le dije a Alex Brahim,
le dije, no, es que sinceramente yo no puedo ser curador, gestor, y él me dijo que no, claro que sí. Y bueno, como que con esa frase identifiqué que me faltaba más organización, Ok. como más preparación, como que uno tiene que... Ay, no, no lo puedo creer. Fue triste. Bueno, Jesús. ¿Y en ese momento ya eras el sujeto? ¿Ya te reconocías como el sujeto erróneo? Sí, yo me acuerdo que en el 2020 todavía estábamos encerrados. Yo le dije a un amigo que había creado un proyecto que se llamaba, primero se llamó Susegerrot, y Susegerrot es Jesús Torres al revés. Entonces, como el error tal, entonces el sujeto erróneo. Y le dije como, mire tal, yo estoy lanzando esto, y me acuerdo que, eso fue muy, muy lindo. Yo hice un manifiesto de el sujeto erróneo, y yo me acuerdo que ya se lo compartí a Gaby, y Gaby me hizo una camisa estampada con el manifiesto para que yo me la tocara ese primer día del toque. Oh, sorpresa, ese primer día del toque se canceló porque... Por un error. Por un error. Por un error y situaciones, y bueno, como que... No. Pero ya venía, sí, o sea, antes de ser... Yo creo que antes de haber tocado en público, como 4 veces pasé que iba a tocar y no pude tocar. Ay, no, o sea, súper persistente, literal. Sí. No, sí. pues es que eso es para ti. Bueno, Jesús, ¿qué hay ahorita para el sujeto erróneo? No me quiero saltar, si quieres contar algo más de esta línea del tiempo que hemos hecho, lo puedes hacer. Pero sí, te he visto viajar mucho también acá en Colombia, Venezuela, no sé a dónde más, lo que las redes sociales me lo permiten. Pero no sé qué viene, cómo te sientes con respecto a la música, ser artista, ser, bueno, DJ o ser un artista sonoro. Cuéntame más. Pues como en temas de arte sonoro, Mestina Comunidad y el poder trabajar con Will, con Gaby, en algún momento con Jordi, nosotros en Mestina hemos trabajado con mucha gente, Paula, Valentina, Zoe, con Daniel Grimaldo también, con Emi, que era una chica de morada. Ha significado mucho y ha construido mucho para lo de ahorita, ¿no? Como en Mestina hicimos, cuando yo hacía parte, hicimos 2 exposiciones de arte sonoro, 4 veces activaciones sonoras para promover la escucha, diferentes talleres, y ahorita ya entro en una parte muy enfocada en el sujeto erróneo, en Susegerrot, vuelve otra vez como este tema de Susegerrot. Entonces, ¿y qué estoy haciendo? Yo creo que yo lo que siempre voy a estar haciendo es tratar de generar realidades sonoras, contar, comunicarme a través del sonido. Entonces, yo también con el apoyo de Mestina, estuvimos estudiando por alrededor de 3 años más o menos el río Pamplonita, sonoramente, por un hidrófono construido por el maestro Jorge Barco, un gran artista sonoro colombiano. Y ese hidrófono me ha permitido escuchar al río Pamplonita dentro del río Pamplonita. Okay. Entonces, durante 3 años estaba interactuando mucho con esos archivos sonoros, y ya este año, luego también del proceso investigativo, el año pasado había hecho una bitácora de información, leyendo también los informes que hace Corponor sobre la calidad de agua del río, bueno, analizando como diferentes puntos también políticos. Entonces ahorita yo hice una pieza sonora que se llama Un río que suena en una ciudad sorda.
Ok. Y es una crítica que yo hago a dos momentos claves que tuvo el río Pamplonita, que fue en el 2007, cuando tuvo su primer derrame de petróleo, que Cúcuta duró por más de casi 2 meses sin agua. Y el otro en el 2011, que también hubo otro derrame de petróleo. Y entonces, a partir de esos dos momentos, yo trato de narrar sonoramente una línea de tiempo en donde se escucha el río, la naturalidad del río, se escucha la problemática y luego empieza toda una realidad distópica, futurista del río, ¿sí? Y pues bueno, la idea es que la puedan escuchar. Que la escuchen, que la escuchemos. Sí, porque es una hipótesis también, ¿sí? Yo ahí planteo, y la idea es que se puedan cuestionar cuando estén escuchando qué está pasando con el río, qué va a pasar con el río. ¿Será que se va a acabar? ¿Será que va a haber guerra por el río? ¿O será que el río va a seguir siendo ese testigo de la violencia de nuestro territorio, ¿no? Entonces estoy trabajando fuertemente en eso, dándole también una oportunidad a Susegerrot de poder... ya es hora, ya es hora. Sí, ya es hora, y sobre todo porque quiero empezar a desarrollar sonidos que estén enfocados en... A mí me gusta algo que se llama música deconstruida. Okay. Y es a eso a lo que le estoy apuntando, como desde Susegerrot, ¿no? ¿De qué se trata más o menos la música deconstruida? Es como... Bueno, hay un artista que es mi referente, que se llama Arca. Okay. Y es una chica que deconstruye la música electrónica desde su perspectiva como venezolana, venezolana mujer trans. Sí. Y lo que hace es reinterpretar la música club, ¿sí? Entonces la música, inclusive por ejemplo, las cumbias de Lisandro Mesa también pueden ser reinterpretadas, así como aquí en Colombia y en Latinoamérica hubo o hay un movimiento muy fuerte de poder llevar la música no a conciertos únicamente, sino a salas de baile. Sí. Entonces, pues bueno, le estoy apuntando con Susegerrot. Susegerrot lleva como alrededor de 3 años que no sale, sí, pero ahí está, ha estado presente, y pues ahorita, como te decía, como he pasado por un momento muy enriquecedor del desarrollo y la colaboración y el trabajo colectivo, y pues ahorita estoy enfocado en poderle darle rienda suelta a eso que también quiero comunicar, sí. Wow. No, emocionadísima de, pues tenemos primicia. Sí. Ay, muchas gracias por compartirnos pues todo lo que has hecho, tu vida. Pues nosotros nos conocemos hace ya como 2 años, pero pues... Yo te conozco desde hace más. Okay. Que escucho la música de la siembra desde hace antes. ¿En serio? Sí. Tú sabes que cuando yo tuve la oportunidad con Reactives y con La Siembra, para mí fue muy importante porque cuando yo llegué acá, yo admiraba mucho el trabajo que ustedes hacen de La Siembra y siempre quería como, qué chévere tal. Y cuando tuve la oportunidad de gozar, de viajar con ustedes, de expresarme a través del sonido, pues fue súper enriquecedor. Ha sido un camino súper lindo, ¿cierto? Todo lo que hemos hecho. Sí, ha sido muy lindo. Ay, muchas gracias por venir a esta casa, por contarnos todas tus experiencias. No sé si quisieras compartir algo más. Algo que me gustaría compartir es que puedan escuchar un álbum que estoy haciendo de música experimental o música concreta, pues como también lo llaman, y se llama Contemplando. Y es un álbum que está pensado para
escuchar, o sea, contemplar la escucha. Son narraciones que estuve grabando cuando tuve un viaje, entonces pues por ahí les estaré pasando por las redes del Sujeto Erróneo para que lo puedan escuchar, que yo siempre quiero que las personas puedan escuchar. Qué bueno, Jesús. Para finalizar, una pregunta, así que muchas veces nos gusta escuchar las respuestas distintas. Uh-huh. ¿Tú qué opinas de esa afirmación que dice pues que los artistas, los músicos o los creadores de algún tipo de narrativa, tú qué piensas de que es necesariamente o tiene algo de sí eso, de lo que se está viviendo, de lo que está pasando en el artista, o no necesariamente? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Que es algo totalmente aislado o...? Yo tengo una postura de que el arte representa la humanidad de las personas. Uh-huh. Entonces a mí me cuesta separar la vida del artista con la vida de esa persona, ¿sí? Para mí son un complemento. Por eso considero que en las diferentes esferas que uno puede tener como artista es necesario que haya un equilibrio, ¿sí? Sí, y eso se lo aprendí a Candres, uh-huh. Que Candres es rapero y psicólogo, entonces es súper importante. Y es como si uno tiene unos vínculos, un círculo de vínculos, pero no los está conservando, cuidando, de alguna u otra forma eso va a afectar también tu generación artística, ¿sí? Entonces, no, yo estoy de acuerdo en hablar siempre como un conjunto, ¿sí? Como no separarlos. Por eso también para mí es muy importante respetar los círculos, porque no puedo separar mi vida. Y bueno, ya lo sabes, ya lo saben también todos, o sea, es imposible para mí separar mi vida de mi arte, porque desde muy pequeño la viví y la he conectado, ¿no? Entonces, sí. Muchas gracias, y queremos seguir escuchando más del Sujeto Erróneo de Jesús, uh-huh. Y de todos los que te habitan. Tefa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Sebas, a Háblame de Arte, porque hace mucho quería estar. No, muchas gracias. Esperamos que se hayan quedado hasta el final porque estuvo buenísimo. Yo creo que es el episodio más largo hasta hoy, me encanta. Gracias por compartir, por contarnos todo lo que nos contaste y por enseñarnos tanto, porque seguramente, bueno, a mí me dejaste muchos aprendizajes. Gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. Gracias a todas las personas que nos escuchan, nos ven, y nos vemos en otro episodio. Bye. Gracias. Bye.